En esta ocasión hacemos un paréntesis de la zona de espectáculos para hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa, que son las víctimas de abuso sexual. En las últimas semanas, pues en el medio del espectáculo hemos hablado de muchos casos y hoy vamos a justamente hablar de este tema porque ¿qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con la vida de todas estas personas que se ve trastornada? Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Agradecemos a María Angélica Rodríguez, mamá de Vale Crespo, que estás con nosotros. Bienvenida. Está Willy Crespo. No, Willy Vicedo. Willy Vicedo, perdón, sí, Willy, eres papá de Elisa Gracias Vicedo. por invitarme. Gracias por la confianza, sobre todo, Gracias. que estás aquí. Rosa Virgen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Que vienes para darnos todo el apoyo psicológico a este tema que vamos a tocar. Mi querido Sergio Mayer, ¿cómo estás, Sergio? Bien, gracias por el espacio. Y bueno, también está la abogada que viene acompañando a María Angélica Rodríguez, la abogada de Valentina Crespo, la licenciada Brenda Araceli. ¿Cómo estás? Así es, bien, gracias por el espacio también. Gracias a todos y empezamos con ustedes. El drama y el horror que vive una familia con víctimas de abuso sexual es muy fuerte. Ustedes como padres, ¿cómo lo enfrentan, María? Mira, yo creo que definitivamente es algo que quisieras que en la vida le hubiera pasado a un hijo tuyo, no se lo deseas a nadie, es algo muy difícil de enfrentar, es doloroso, pero estoy segura que el amor que uno le tiene a los hijos te da las fuerzas de donde piensas que te levantas y dices hoy no tengo fuerzas y te salen fuerzas para sacarlos adelante. Entonces eso es una motivación muy grande, pues el amor por ellos y sacarlos adelante. Yo creo que lo primero que pasa por la cabeza de un familiar de alguien abusado o abusada es, esto no pudo haber pasado. O sea, esto no puede estar pasando, ¿no? En el caso de Willy Vicedo es una larga pelea la que hemos visto a través de los medios. Y, bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido tu situación, tu daño colateral. 5 años ya con esto. 5 años, imagínense, ¿eh? Primero una violación cuando Elisa tenía 18, 19 años. Tiene 24 y 3 años después la encuentra y la golpea delante de 200 personas, ¿no? A mí una palabra que me gusta mucho de tu hija, un término, porque siempre decimos víctima. Ella dice, yo no soy víctima, yo soy sobreviviente. Sí, claro. Algo que me parece muy interesante de este tema es que de ser sobrevivientes o de haber recibido algo terrible, también de pronto se convierten en héroes. Y por eso están ustedes aquí, porque están alzando la voz y visibilizando esto para que no suceda más en un país donde lamentablemente estas cosas suceden, Sergio. Sí, definitivamente, y qué bueno que lo mencionas. Yo, todos los contactos que he tenido con las víctimas, con Elisa, con Vale y con otras víctimas que estamos apoyando también, lo primero que les digo es que se empoderen. Si ellas se empoderan, les quitan el poder a los victimarios y que se sientan fuertes y que levanten la voz y lo digan. Y eso ha funcionado bastante bien y tienen toda la razón. Ya no deben de ser víctimas, tienen que ser nombradas sobrevivientes y salir adelante y se tienen que empoderar y levantar la voz porque estoy convencido que si no se les da el apoyo que se necesita, van a seguir pasando este tipo de cosas. Y al ratito les platico de verdad el viacrucis que pasan los familiares y las víctimas por la revictimización dentro de la fiscalía, porque así están las leyes y es lamentable que se avienten 10, 12 horas. Es lo que ahorita platicando con Willy, a quien conozco hace tiempo, me estaba diciendo que llevan tantos años en este proceso y que cada vez que ellos entregan todo perfecto, etcétera, y luego misteriosamente ocurre que el caso se va para abajo y no le dan seguimiento. Entonces, por más que estés empoderado o empoderada y por más ganas y dinero, pues no hay corazón que aguante, Sergio, con estas autoridades. Sí, definitivamente lo que tenemos que lograr y hablo del Estado, y el Estado somos todos, tenemos que lograr que se haga justicia. Las víctimas lo que buscan es justicia, y ese es parte del empoderamiento, que lo primero que hay es que tienen que levantar la voz y hacer la denuncia, y hay que acompañarlas. Si es lamentable, yo les decía, tuve una reunión con la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México hace unos días, porque llevé una víctima que además yo lo viví en la calle, vi una chica que la estaban golpeando y maltratando. Ok, clarísimo. Yo lo viví, sí, la rescatamos flagrancia. y la llevamos a hacer la denuncia y tenía 5 o 6 denuncias encarpetadas ahí de golpes de hace mucho tiempo y que no le dan seguimiento porque esperan que la víctima regrese a ratificar. Claro, es que hay un miedo, abogada Brenda Araceli, hay un miedo por parte de las víctimas, tenemos a Valentina, tenemos a Elisa, de denunciar porque la sociedad no te cree, porque te revictimizan, porque te echan para atrás tu testimonio. Así es, ellas se revictimizan y sabes, hay un común denominador entre estas chicas o también chicos
que son abusados sexualmente, tienen miedo, tienen temor en hacer su denuncia, en hablar, porque tienen temor a ser rechazados. Incluso piensan que el padre o quien está abusando de ellos es una forma de educar. Incluso me han llegado a comentar chicos víctimas que dicen, esta forma de que me trata cierta persona, yo pensaba que era normal, porque ¿cómo voy a pensar que me está haciendo daño mi propio padre, mi propia madre? Y pues tienen miedo hasta que ellos van entendiendo, comprendiendo ese hecho, que no es correcto y que no es correcto que los traten de esa manera, y empiezan a hablar, empiezan a comentarlo con sus compañeras, con sus familiares. Es cuando se abre el segundo frente, querida Rosa, Exacto. porque por supuesto hay una lucha legal, pero también debe de haber un proceso psicológico para sanar heridas que son muy fuertes, ¿no, Rosa? Yo creo que antes de eso, ¿no? Porque estamos hablando de la punta del iceberg, estamos hablando de que algunas personas entran a esta punta y entonces ya en sistemas judiciales ya se puede empezar a tomar cartas en el asunto, pero la realidad es que todo lo que está abajo, que es un sistema patriarcal, en donde nos enseñan que el hombre puede más que la mujer, en donde nos enseñan que la mujer somos objetos, en donde nos enseñan que muchas de las cosas que hacemos las mujeres es para provocar al hombre, y entonces toda esta educación creo que es la que tenemos que empezar a cambiar y la que tenemos que empezar a modificar, porque hasta que toda la sociedad no haga eso, creo que los puntos que lleguen a la superficie pues van a ser muy pocos para que realmente... Estoy de acuerdo contigo, pero digamos que en este tipo de situaciones hay 3 etapas. Primero, que la víctima lo reconozca. Después de que lo reconoce, armarse de todo un equipo para poder ir a denunciar, y después rezar que el delincuente en cuestión no salga para que no se vengue, porque hemos visto casos de delincuentes Tremendos. que han hecho este tipo de ilícitos y que ya están libres porque la familia tenía varo. Que además ahí, ojo, porque hay que tomar en cuenta que el delincuente es un enfermo mental que nunca se va a curar. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar en la cárcel el papá o el que lo hizo? Ahí está. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Es muy duro. Es muy duro. Entonces, de pronto van a salir y lo que va a pasar es que lo va a seguir haciendo porque está enfermo. O sea, todos sus instintos sexuales lo que necesitan es un niño que no se puede proteger. Entonces, lo va a seguir haciendo. Yo quisiera regresar con Willy y con María, que ustedes lo han vivido en carne propia. Willy, tú me decías que incluso la idea de venir te mortificaba por todo lo que han vivido durante todos estos años con tu hija Elisa. ¿Nos quieres compartir esa parte como padre? Pues el punto de lo que estamos hablando es que cuando eres víctima y tu hija es una víctima, aunque no te guste la palabra, tú te conviertes en otra víctima, tu esposa en otra víctima, los abuelos en otra víctima, y tú te preguntas por qué la dejaste que saliera ese domingo, o por qué, o qué hiciste para que ella confiase en la persona que en este caso pues la invitaron a un ensayo para una obra de teatro, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Y llegas a pensar que ha fallado todo, que ha fallado tu relación como hombre con ella, que ha fallado tu relación como padre, tu relación con tu esposa, empiezan las tiranteces y todo se rompe. Y lo que se rompe a veces no se puede arreglar. Yo tengo una familia rota ahora mismo, porque tengo una hija que está en Canadá y que, bueno, y que ha estudiado mucho y que tiene 2 maestrías en resiliencia y estudió psicología y le fue muy bien, pero por mucha maestría y mucho psicólogo que sea, sigue estando rota, ¿me entiendes? ¿Y por qué no ha avanzado y hay noches el que caso? te llama y ahí a las 4 de la mañana me llama, papá, tuvo una pesadilla, es que empezó otra vez. O sea, el dolor persiste. O sea, está en durante Canadá, todos pero los su años. mente está aquí. Claro. ¿Usted considera que eso cambiaría si se hiciera justicia? Pues Porque se yo tendría creo que hacer estas justicia, cosas pero siguen yo he pasando visto- porque no pasa nada. Yo he visto tantas injusticias en los MPs. Yo tuve una experiencia de 3 meses para demostrar que mi hija había sido violada. Y como ella se 3 cayó... meses. No, 3 meses en eso, en el Imagínate la proceso. impotencia. Imagínate el proceso. Desde el día que le dieron el golpe, yo me entero cuando ella la golpean 2 años y medio, 3 años después de que abusen de ella, yo lo supe muchos años después. Ella nunca lo dijo, yo estaba de viaje, nunca lo dijo. Por miedo, porque las amenaza. Este señor las amenaza con cuchillo. Hay 8 personas que yo conozco, 8 mujeres, 3 de ellas están fuera del país, porque las amenazaba y los golpeaba. 8. El mismo. La misma 8, Sí, persona. el el mismo, mismo. 8. El tema con esto es que no se hace justicia y tenemos que cambiar los protocolos. Claro. Definitivamente hay que cambiar los protocolos porque se revictimiza nuevamente. Claro. Las tienen ahí 11, 12 horas y tienen que regresar y examen días, psicológico. claro. Tú preguntabas, ¿por qué no pasa? Resulta que una psicóloga te hace un examen y si ella determina que no hay afectación psicológica, entonces dicen, no hay afectación. Sí te violó, te golpeó, pero no hay afectación. Entonces la meten ahí abajo. O me pasó con esta chica que ya tenía por golpes y violaciones. Resulta que
es que ya no regresaste. Me dicen, aquí está, Mira. me decían, mire, diputado, aquí está, y nunca regresó. O sea, como si ella fuera la culpable. Porque no regresó 8 días después. Les digo, ¿cómo va a regresar si está secuestrada por la persona que la golpea y la viola? Claro. ¿Cómo va a regresar? ¿Qué necesitan para que la fiscalía reaccione y les dé protección a las víctimas? Tenemos que buscar albergues o refugios para las mujeres y que llegan, están con sus hijos, con sus bebés ahí todas golpeadas, esperando 8 horas para que les tomen su denuncia. Imagínate. Es tremendo lo que viven. Como el caso que vives tú. Es decir, tú te levantas pensando todos los días en, yo estaba casada, tuve una hija con un hombre que abusó de ella. Es decir, ¿qué ley te puede proteger de eso? ¿Qué ley te puede dar pues, consuelo en tu corazón? Ninguna. La verdad es que realmente la paz la vas encontrando día a día con las terapias y en el aceptar las cosas que ya pasaron y en buscar soluciones de sanidad de corazón. Y cuando en lo la mente de mi condenen, hija. y cuando lo condenen. Claro, será Ahora, lo único. Sí. Necesitaríamos mucho más tiempo para seguir conversando. Me gustaría que ambos cerraran, porque lo que estamos haciendo es visibilizar el sufrimiento y el dolor de las familias que tienen en su seno una víctima de abuso sexual. ¿Podrían un último comentario cerrar para todas estas familias que lo tienen y que no lo denuncian? En el caso, Willy? yo lo que vi es, a mí me dio mucha tristeza encontrar niñas de 16, 17 años en los 11 fines de semana que estuve, 11 fines de semana intentando demostrar algo, ver niñas que llegaban sangrando con la ropa rota y el médico legista les decía, ¿y por qué iba esa faldita así de jean? ¿Y no tenías algo más largo? Eso lo he vivido yo. Machismo tóxico. o sea, No, ignorancia. entonces la gente lo que intentan es cansarte como víctima, te revictimizan, te cansan para que no vuelvas. Ellos no quieren hacer ese trabajo. Ellos lo que quieren es que no vuelvas. Por eso lo ponen tan difícil. María. Pues mira, a mí me ha partido el corazón que justo cuando salió lo de mi hija se ha acercado gente conocida conmigo a contarme, oye, es que a mí me pasó, pero nunca denuncié, nunca hablé por miedo, porque es un tema que ha salido últimamente, realmente. O sea, no sé cuánto lleva este tema saliendo que las mujeres realmente hablan, que son abusadas, que son violentadas. Algunos años apenas. Muy poco, la verdad. Me parte el corazón con mi hija, se han acercado niñas. Pero apenas se está decirle, visibilizando. hasta ahora. Apenas que sí. se visibilice y que ya las víctimas levanten la voz y digan, a mí me pasó eso, y empiezan a salir más cada vez, pero se ha potencializado ahora que estuvo la pandemia, los abusos, los golpes. Claro, totalmente. Entonces, es un tema que tenemos que erradicar, lo decía bien la psicóloga, las leyes son patriarcales, defienden las actitudes machistas. Y tenemos que cambiar esos protocolos para trabajar Hay también. mucho trabajo y también por hacer. gente del Poder Jurídico, perdón, Así del es. Poder Judicial, que se corrompe también. Así Entonces, tiene que haber una racia para que esto funcione, porque desafortunadamente va a seguir ocurriendo. Gracias a todos por su Gracias. presencia, Gracias. gracias por este Gracias. testimonio y por supuesto lo que hacemos es visibilizarlo para que ocurran cada vez menos este tipo de atrocidades. Gracias sobre todo a María y a Gracias a Willy ustedes. por la confianza. Y eso que Gracias está a roto todos. sabemos que algún día se pegará. De corazón lo deseamos. Gracias a todos, en verdad.